Bueno, seguimos con la audiencia y la sociedad concesionaria tiene 15 minutos para exponer. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, vimos en la respuesta del Ministerio de Obras Públicas que no se hizo cargo de ninguna de nuestros 10 puntos en los cuales basamos nuestra reclamación. En segundo lugar, aclarar, esta discrepancia no es ABO contra el plan maestro. El plan maestro es un antecedente, es un estudio, no fue entregado a la sociedad concesionaria, se establece una referencia general en las VALI y es un documento de más de 3.000 páginas que regula todas las aguas lluvias de la región metropolitana. En tercer lugar, si la decisión del Ministerio o la claridad del Ministerio es tan obvia, no entendemos por qué se van a este día, 283 días, un recurso pendiente en la Dirección General de Obras Públicas donde le hemos planteado al director general la misma discrepancia que le hemos planteado a ustedes, en los mismos términos, y aún no ha sido contestada. Dicha obviedad parece no ser tal. Cuando el MOP pone, otro punto, cuando el MOP pone un costo específico de cargo de la sociedad concesionaria, lo ha dicho expresamente en las VALI, no dejando espacio a una interpretación que pueda afectar los intereses fiscales. Esto lo ha dicho específicamente este honorable panel. Finalmente, respecto a los colectores 2, 3 y 4, existen en el diseño, existen una longitud mayor que ha sido asumida por la sociedad concesionaria para adecuarla al proyecto y ese concepto no está siendo cobrado por esta sociedad concesionaria. Finalmente, si se quería sanear el área, como se preguntó acá, el MOP se demoró 10 meses en darse cuenta de dicha necesidad. Por lo tanto, no fue un complemento, no fue una adecuación, fue derechamente un cambio de criterio extemporáneo que afecta a los intereses de esta sociedad concesionaria. Asimismo, miembros del panel, la defensa fiscal ha señalado que el estudio integral de ABO tendría un rol secundario en función del plan maestro, y lo anterior no es efectivo, puesto que el estudio integral de ABO fue diseñado a partir de las características del plan maestro para esta obra en particular. Es decir, se analizó el plan maestro, se procesó todo lo referente a este proyecto en particular y se diseñó este estudio integral para que nosotros propusiésemos nuestras ofertas técnicas. Asimismo, la discrepancia que nos sitúa hoy en día el Ministerio de Obras Públicas tiene relación con cuáles son los documentos con los cuales nosotros debemos regir nuestra gira de detalles. Y ahí pueden ver nuevamente la lámina. Hay 4 aspectos que tienen distintas fuentes. Por un lado, se nos exige la longitud, la memoria sector 2, exactamente. En el trazado, sí, el estudio integral de ABO. Después el plan maestro respecto al caudal y el diámetro. Es decir, la inconsistencia es tal respecto a los documentos que deben primar para exigir a la sociedad concesionaria el desarrollo de gira de detalle. Por tanto, es un descriptivo de una coordinación que no se explica al respecto. Asimismo, los estudios referenciales diseñaron y propusieron ciertos patrones para diseñar la gira de detalle. Y al respecto cabe mencionar que las obras que la sociedad concesionaria ABO ha proyectado en sus proyectos de ingeniería son mayores a los estudios referenciales y lo pueden ver en esta lámina en particular. Y si uno analiza, por ejemplo, el colector número 4, el diámetro es casi el doble. Y respecto a los colectores números 2 y número 3, las dimensiones son mayores, ¿sí?, tangenciales, pero son mayores. Entonces, cuando hablamos de los ajustes técnicos, lo que hace la sociedad concesionaria es adecuarlo a la correcta ejecución de las obras. Por tanto, estas obras son suficientes y está exigiendo unos sobredimensionamientos que no tienen una justificación técnica por parte de las entidades que el MOPA se llamará. Bueno, de acuerdo a lo dicho por la DOH, de no ejecutarse estas obras en las condiciones que se están solicitando, se producirían inundaciones en la avenida Américo Vespucio. Esto resulta absolutamente falso e impropio, dado que en la actualidad estos 17,6 metros cúbicos por segundo evidentemente no caen en Vespucio. Nuestra red de colectores, lo que viene definitivamente, al construirse tal y como la estamos proponiendo nosotros, complementa, en este caso, la red de saneamiento de ese sector. Además, nuestras obras son compatibles con el resto de actuaciones que decida hacer la DOH o quien corresponda, dado que complementan el plan maestro y no imposibilitan dicho plan. Se ha dicho también que un colector capta y transporta
aguas, por su propia definición. Bueno, pues nuestros colectores realmente también captan y transportan agua. Nuestros colectores captan agua, y también se ha dicho que no tiene sumideros, pero eso es también falso. Nuestros colectores sí captan agua y sí tiene sumideros, pero nuestro colector Vitacura capta agua y tiene sumideros en toda esta zona. Es decir, capta todo el agua que viene desde la avenida Vitacura y la captamos mediante sumideros en esta zona. Y en esta zona transportamos el agua. Realmente, tanto el colector Isabel la Católica como el colector Vitacura tienen en el resto del tramo una función de transporte. Y eso sería todo por mi parte. Eso es todo, señora presidenta. ¿Alguno de los panelistas tiene alguna pregunta al respecto? ¿Sí? Ya. Entonces, Teodoro. Francisca, ¿tú tienes alguna pregunta? Observo que ha habido bastante discrepancia respecto del tema de qué documentos son los realmente pertinentes para que los postulantes hicieran su propuesta económica. Por una parte, en las VALI se hace referencia a considerar documentos complementarios de diversa índole. Y en otros casos que nos ha tocado analizar, han sido los documentos complementarios muy relevantes para la solución de autopistas y otras materias, aeropuertos. Y por otro lado está lo que ha señalado el MOP y que está registrado en su presentación como el tercer hito, que da cuenta que 45 días antes de la solicitud de presentar las propuestas económicas, se hizo una segunda entrega de los antecedentes referenciales en que, no lo he visto aún, pero el planteamiento del MOP ha sido que explícitamente se hace mención al plan maestro de agua y se especifica largo y diámetro. ¿Están de acuerdo con esta interpretación que yo he hecho? Respecto al plan maestro, Te propongo lo siguiente, ya está clara la duda que yo tengo. Lo primero, ¿reconocen que las VALI contemplan el que se tengan a la luz de la propuesta documentos complementarios? ¿Sí o no? por supuesto, pero acá hay un Ok, estudio, está bien, con específico. eso es suficiente. ¿Y reconoce que 45 días antes de la entrega de la oferta económica hubo una entrega, la segunda, de antecedentes referenciales en que, a juicio del MOP, fue explícita en señalar la referencia al plan maestro, dimensiones y longitudes? Revisemos ese. 45 días antes de la Puedo ser más entrega. específico, del 3 de diciembre del 2013 al 16 de enero del 2014. No se hizo específicamente alusión al plan maestro en ningún caso. Okay. Voy a revisarlo al respecto. Por lo tanto, la respuesta que entiendo a mi pregunta es si están conscientes de que las VALI contempla documentos complementarios y 45 días antes de hacer la oferta económica no estaba explícito los antecedentes que se entregaron en esa fecha referencia a la materia en discrepancia. Complemento, señor. El propio Ministerio de Obras Públicas entregó dentro de los antecedentes referenciales un estudio integral para Américo Vespucio, donde se señala explícitamente que se tuvo como antecedente el plan maestro. En consecuencia, el primer llamado a coordinar el plan maestro con dicho estudio fue el Ministerio de Obras Públicas. Ok, muchas gracias. No tengo... ¿Francisca? ¿No? Ya. ¿Rodrigo? ¿No? ¿Roberto? No. Sí, yo tampoco tengo más consultas, así que muchas gracias y, por favor,
Le pedimos al MOP que pase y haga uso de sus 15 minutos. Muy bien, pueden empezar, por favor. Bueno, el Ministerio de Obras Públicas no solo dice que 45 días antes de la entrega y apertura de las ofertas técnicas, el licitante ya estaba en conocimiento de la actualización de los antecedentes referenciales, sino que además nosotros decimos que desde la primera entrega que se hizo, estaba esta información contenida en la memoria integral de Américo Vespucio. Eso quiere decir que desde agosto, pocos días después de la apertura de las ofertas, de la apertura de la licitación, la memoria integral de Américo Vespucio establecía, como dije hace un rato atrás, una longitud de 2.433, digamos, metros de largo, digamos, para el colector Isabel la Católica, y un diámetro y una longitud específica para el colector Vitacura, siendo estas dos menciones expresas, digamos, en los antecedentes referenciales. Sin embargo, esta modificación a los antecedentes referenciales lo que hace es corregir esos 2.433 metros y los reduce a 1.433. Si fuera como dice el concesionario, nosotros estaríamos en condición de no solamente construir, digamos, pasado Américo Vespucio por Isabel la Católica, sino que podríamos directamente conectar el colector que estamos proyectando, que va por calle Vaticano, digamos, al plan maestro que se desarrolla Agua Arriba. Quiero hacer una precisión respecto a que el contrato fuera a suma alzada. Bien algunas cosas esbozó el colega Alfonso Raymond, pero quisiera hacer algunas precisiones. El contrato de concesión de obra pública es un contrato que se denomina a riesgo de ventura, y eso significa de que el concesionario tiene que hacer, conforme al artículo 22 de la Ley de Concesiones, número 2, cuánto desembolso sea necesario hasta la total tramitación de la obra. Eso lo hemos visto en nuestras discrepancias, y que por tanto, conforme a esta norma, digamos, y a esta definición, digamos, dogmática de lo que significa que un contrato sea a riesgo de ventura, es que el contrato se denomina como un contrato de resultado. Más allá que las obligaciones, uno puede decir que son obligaciones de resultado, lo que nosotros concesionamos es un contrato de resultado, un contrato que tiene que ver con que el objeto de este contrato sea la construcción de una obra pública fiscal de la manera como está descrita en las bases de licitación y en los antecedentes referenciales que fueron aceptados totalmente por el licitante, y de la forma como la oferta técnica fue realizada por el licitante y aprobada por el MOP. Esta oferta técnica contiene, como dije en su memoria integral Américo Vespucio, diámetros y longitudes para Vitacura y la referencia expresa del plan maestro para el colector de Isabel la Católica, había consideración de que el colector Isabel la Católica que se proyecta por calle Vaticano es el mismo que se proyecta aguas arriba por la calle Isabel la Católica, definido en el plan maestro. Respecto del oficio 690, también se dijo que el contrato de concesión, digamos, no se modifica por una resolución entregada por el inspector fiscal. Yo comparto absolutamente, digamos, un razonamiento de esa naturaleza. Conforme al artículo 19 y 20, digamos, la modificación del contrato de concesión, si el MOP hubiese querido que no se construyeran estos colectores, se hubiese hecho un ejercicio, digamos, de esas dos normas, y no por una resolución que evacuó el inspector fiscal con una consulta que a un año antes de la primera entrega de los proyectos definitivos se hizo con información muy rudimentaria y precaria. Y que además, digamos, esa respuesta contenía menciones expresas de que se tenían que hacer análisis definitivos con la entrega de proyectos definitivos y no con información que el concesionario, digamos, eligió, digamos, a su arbitrio, digamos, y realizó una consulta. A continuación quiero dejar a César. Quiero terminar un poco la presentación para aclarar un aspecto del carácter indicativo del plan maestro que se mencionó y no terminamos. Bueno, una de las razones por las cuales nosotros hemos indicado un carácter indicativo es porque no es algo con total ingeniería. En su proceso, en el proceso desde el plan maestro hasta su construcción hay diferentes etapas de ingeniería donde la ciudad no se detiene, la ciudad continúa su desarrollo y pueden haber cambios importantes que cambien las condiciones del diseño que se previó a un nivel preliminar en el plan maestro. Por ejemplo, puede haber modificaciones en las condiciones de terreno por distintas causas que están indicadas acá, aperturas de nuevas calles, pavimentación, nuevos problemas de agua lluvias que surjan, nuevas interferencias de servicios, en este caso aprovechar fajas de nuevas concesiones viales que no estaban a la vista de la elaboración del plan maestro, en fin, no acuerdos con propietarios de canales a los cuales se había previsto una descarga,
y aumento de valor de terreno en caso de expropiaciones puede hacernos cambiar algunas de las trazados o alternativas que estaban indicadas. También puede haber cambios en las condiciones hidrológicas por el cambio climático, todos los conocemos, cambios en los criterios de diseño, temas ambientales, sociales, en fin, y mejor análisis de las soluciones desde el punto de vista de ingeniería, con más detalle en la zona local, lo que puede llevar a minimizar impactos y maximizar beneficios, cambios en la obra trazada en el plan maestro. Esos cambios básicamente pueden incluir todas las características de las obras que se han propuesto en el plan maestro, tanto desde su área portante, por mejor información cartográfica, en fin, por cambios que haya habido en el desarrollo, trazado, como en este caso que estamos discutiendo, en su extensión, en este caso por razones de otras, en fin, puede haber distintos, incluso la sección y dimensionamiento. Esto es un esbozo de más o menos los colectores primarios que han sido construidos a raíz de las concesiones viales en Santiago, en las distintas concesiones urbanas. En caso de Kennedy falta el colector Vitacura, unos beneficios que obviamente hay para todos. Voy a saltarme para esto ya ha estado creo que más que tocado. Aquí solamente reforzar que el colector Isabel la Católica es un refuerzo del colector que viene por Bilbao. El plan maestro determinó que la quebrada Apoquindo tenía un caudal que no era posible evacuar a través de Bilbao, por lo cual requería este colector como un refuerzo que sale desde esta conexión y va hacia descargar el mismo canal San Carlos. Vamos a avanzar. Este es el trazado del plan maestro. Voy a saltarme, aquí están los caudales indicados en documentos del plan maestro, donde indican los caudales, que no voy a tampoco a tocar. Este es un tema de la modificación del trazado que se hace en motivo de esta concesión. Esta es la calle Vaticano y esta es la conexión de Isabel la Católica con esta solución que estaría hecha ahora en esta concesión. Y nosotros, como plan maestro, esta solución reemplaza lo que el plan maestro había propuesto por este lado. Y sigue siendo la misma función de evacuar los caudales de la quebrada hacia... y esto es una razón... es el sector de Vespucio con Isabel la Católica. El colector, como se está planteando en la concesión, parte en este punto para descargar el colector 4. Nosotros interpretamos que si no se hace, continúa el colector Isabel la Católica como está planificado en el plan maestro, va a ser imposible después, va a ser infactible técnicamente hacer que la DOH haga obras posteriores en esta calle, que entiendo que es la constituye el acceso al subterráneo de esta trinchera. Es decir, el espacio queda inhabilitado por una nueva construcción de un colector. Y la longitud de 1433 justamente lleva este colector de Isabel la Católica hasta un extremo donde las aguas lluvias pueden ser captadas. Y es el momento que se construye esta obra en el que corresponde construir esto. Solamente eso. Muchas gracias. Sí, vamos a hacer una referencia a algunos aspectos, digamos, que consideramos relevantes. Bueno, ya hemos visto, hemos señalado, digamos, cuáles son las obligaciones del concesionario. Nos hemos señalado que ellos aceptaron los estudios referenciales de manera total, no parcial. Ello consta, además, una declaración jurada, también suscrita por el grupo licitante, donde ellos señalan que efectivamente hicieron un exhaustivo, o al menos así señala, digamos, la declaración, exhaustivo análisis de todos los antecedentes, entre ellos, por supuesto, está este plan maestro de agua lluvia del Gran Santiago. Lo relevante de toda esta situación es que la función es preponderante de la DOH en materia de colectores, por cuanto es el ente técnico quien da las aprobaciones, ¿cierto?, para la factibilidad de la construcción de estos colectores. Y en ese sentido lo entendió desde un comienzo la sociedad concesionaria. Prueba de ello es que la propia resolución de calificación ambiental, iniciada y tramitada por ellos mismos, señala en la página 34, quiero ser bastante explícito, comillas, señalan, para poder efectuar las obras asociadas al saneamiento de drenaje, el titular deberá obtener la factibilidad previa por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, DOH, lo que incluye todos los colectores que considera el proyecto. O sea, es decir, ellos entendieron siempre que tenían que enviar su proyecto a la DOH para que ellos lo revisaran y en el fondo dieran su aprobación. El otro documento que se ha señalado acá es el estudio integral de Américo Vespucio, que fue aprobado en el año 2013, donde se
soluciona, digamos, todo el tema de la discrepancia de dónde parte a dónde termina, digamos, este colector en particular, Isabel la Católica. En la sección 4.2, párrafo final, señala claramente que cabe destacar que para efectos del presente anteproyecto se ha considerado que el colector planificado por calle Isabel la Católica, entre paréntesis, descrito en el Plan Maestro de Agua Lluvia del Gran Santiago del año 2001, esté habilitado y siga efectivamente hacia el poniente, desembocando en el canal San Carlos a través de calle Vaticano. O sea, aquí con esta mención no cabe ninguna duda de que el colector de Isabel la Católica parte al oriente de Américo Vespucio y termina, por supuesto, en la descarga en el canal San Carlos. Con esto nosotros queremos terminar señalando que, en definitiva, esta discrepancia debe ser rechazada, ¿cierto?, por cuanto el diseño y la construcción de los colectores es de cargo y costo de la sociedad concesionaria y, por lo tanto, esto da cuenta, digamos, de todos estos antecedentes y documentos que forman parte del contrato. Y por lo tanto al fisco no le cabe ninguna responsabilidad respecto de los costos, digamos, o atrasos que se están imputando al Ministerio de Obras Públicas. Muchas gracias. Francisca, ¿tiene? Mira, solo una pregunta para yo irme tranquila. Está claro que no se trata de si es que las obras son o no necesarias y cuáles son las obras necesarias. Las obras necesarias son las que los técnicos dicen, la DOH dice, Santiago no se tiene que inundar. Las obras tienen que ser las obras. Si el problema es que entendía uno qué tenía que hacer uno y que entiende el otro qué tenía que hacer el otro. Y también parece que me queda medianamente claro de que al principio, cuando se licita este proyecto, ustedes habían acotado una cosa bastante más chica, pero que después la DOH le dice, oye, ¿sabes qué? Aprovechemos de integrar todo porque después es mucho más caro, vamos a interrumpir, vamos a tener que... y por lo tanto, este proyecto integral dice que es un proyecto más integral que tiene que incluir todos los colectores. Y eso es lo que ustedes envían entonces 45 días antes y envían el plan maestro que le llaman. La pregunta es si yo no he leído el plan maestro, no sé si se entiende, de verdad, cuál es la magnitud del proyecto que tendría que llevar a cabo, porque entonces eso me gustaría que me dijeran si es que a uno le hacen llegar el plan maestro, uno entiende entonces el cambio de magnitud que hay en el proyecto concesionado, ¿ya? Entendiendo que, claro, que al principio era otro. Perfecto, y se avisó. Si lo vieron o no lo vieron, ya es otro problema. Pero eso es yo creo que, bueno, ese es básicamente el entendimiento. ¿Sí? Para mí, si es que se entiende realmente. Y otra cosa, que la sociedad concesionaria todo el tiempo enfatiza que el objeto de la concesión es distinto al que ustedes dicen. El objeto de la concesión no es el proyecto global, que se habría el proyecto integral, ¿ya? Que entonces ustedes entregaron el plan maestro, pero además hicieron saber el cambio en el objeto. Esa es otra pregunta. Y por último, el documento que tú acabas de leer, perdona, no seguí bien de qué fecha es, ni cuál se trataba. El último es el estudio integral Américo Vespucio, 2013, enero. Gracias. Esa es mi pregunta. Tratando de seguir la secuencia de la pregunta, lo primero que me preguntaste, disculpa, fue... Es que si es que yo leo el plan maestro, logro ya. entender Sí. la magnitud del colector que me estaban pidiendo. Lo que pasa es el plan maestro claramente es un plan integral que de muchos volúmenes, es gigantesco. Pero cuando a uno le dicen, mira, ve en lo que es referente a Isabel la Católica, que es el caso específico, tú te vas al plano, que es un plano general, donde tiene las dimensiones que debe tener el colector de Isabel la Católica. Es algo realmente simple y que es lo que todos vemos. Cualquier ingeniero, yo no soy ingeniero hidráulico, pero cada vez que tengo que verlo, me voy a ese plano general, que es el que todos ven, y digo, esto mide tanto y tiene tales dimensiones. ¿Y uno entiende también los sumideros famosos? Como colector, por supuesto. El colector, como lo dije antes,
tiene inherente los sumideros, pero si no, no sería colector. Ya, No se llamarían colectores, Te de hecho. agradecería que me dijeras qué página de las 300 o no sé cuántas tiene, de las 3000 que tiene el plan maestro, dime tú, nómbrame 10 páginas que me tenga que leer yo, que soy ingeniero comercial, que me aclara el punto. Por favor, si lo pueden. No, eso es lo que me lo manden. Mándenme no, pero 10 páginas que hay que leer, que me aclara el punto en el cual yo entiendo el cambio de la magnitud del proyecto. Esa es una de las preguntas. Ya, bueno, yo lo habría hecho más fácil porque yo te habría dicho, hay que ver el plano general donde indica cuáles son las dimensiones del colector. Y yo lo sé. Sí, lo podemos comprender. Y de todas maneras, cuando yo veo esas dimensiones, puedo fácilmente hacer una ubicación global, no de detalle, global, pero que me sirve para hacer mi propuesta de cuánto me va a salir. Cosa que yo, no siendo hidráulico, lo puedo hacer, y con mayor razón los ingenieros a cargo de la licitación que tuvieron la concesionaria, cada uno de ellos de bastante capacidad, por lo tanto también lo pueden hacer. O sea, Silencio, por favor, al público, perdón. No se le ve una mayor dificultad, porque estamos incluso dando valores de longitudes por diámetro. O sea, son dos parámetros muy acotados. No tengo, o sea, es relativamente simple tener una magnitud global. No estoy diciendo que cuánto le va a salir al detalle, no, sino que una magnitud global de cuánto podría costar esa obra. Lo otro que... Yo junto con el plan maestro, ustedes van a entregar el plan maestro y el objeto. El objeto, ya. En todas las concesiones que hemos hecho, adicionado obras que no son directamente relacionadas con el tránsito de los vehículos, ya para una concesión vial, se adicionan obras. Por ejemplo, en el sur estamos adicionando, no sé, sectores para resguardo de camiones, por ejemplo. Bueno, obras que no son directamente relacionadas con la concesión, con el tránsito vehicular, como se ha hecho en las otras concesiones que se han incorporado los colectores. Se incorporan, se le dice, mire, yo necesito que usted me haga esta obra, y usted valórela, usted la va a cobrar, si después esa obra, cuando él la valora, se le paga. No es que por arte de magia él hizo la obra y perdió, no, él valora esa obra y la cobra en su oferta. Por lo tanto, está dentro. No tendríamos que haber cambiado el objeto de la concesión, que es el tránsito vehicular. Pero ¿por qué ellos dicen todo el tiempo que el objeto era evacuar las aguas de Américo Vespucio y no de toda la cuenca de Apoquindo? Entonces, cuando ustedes mandan, la pregunta mía es, cuando ustedes mandan el plan maestro, 45 días antes, para tratar de hacer un proyecto, de este proyecto más integral, ¿ya? Que no solo evacúe las aguas de Vespucio, sino que ayude al plan maestro y al colector. Además, ¿informan sobre este cambio de objetivo o no? Lo que pasa es que... ¿Tú lo entiendes como haberlo cambiado? Yo entiendo que ellos, de todas maneras, el objetivo es sanear el Américo Vespucio en superficie. Y nosotros le estamos diciendo, mire, para poderlo sanear, además realice esto. Toda la cuenca. Exacto. Perfecto. Muchas gracias. Roberto, perdón, Teo. Me formo la apreciación de que aquí está en juego si hay o no obras adicionales. Y el tema es si estamos asegurando un estándar de servicio o hay un encargo de construcción de infraestructura. Y si sirve, qué bueno, y si no sirve, mala pata. Entonces, si no existiera el plan maestro, ¿hay otro documento que habría hecho que el diseño contemplara el diámetro y el largo requerido al inspector fiscal? Si no existiera el plan maestro, o sea, si por ahí no pasara un colector de esas características, no, porque no se habría necesitado. Pero claramente este colector están haciendo por el hecho de implantar una obra que después el colector del plan maestro no se infactibilizaba. O sea, esa es la gran razón de poderlo incorporar. A lo mejor, tal vez una obra habría sido, no sé, hágame un tramo menor. Bueno, de hecho, no se puede hacer menor. No, porque igual, de todas maneras, si yo vengo con un colector para cruzar ahí de 1400,
o de 2.400, después tengo que seguir continuar con esas mismas dimensiones, ¿no? La obra se dio porque se tenía que dar, ¿no? Si no, no infactibiliza después poder construir el saneamiento de la ciudad. O sea, para asegurar el estándar de servicio que se buscaba para la ciudad de Santiago, era determinante el plan maestro de aguas lluvia. Primero, es determinante para la concesión tener un colector de evacuación en esa posición. Después se vio que en ese sector debía construirse el colector de agua lluvia del plan maestro, porque si no lo infactibilizaba y no podía ser construido después. Entonces, por lo tanto, se indicó, oye, esta obra, que tú la estás haciendo más pequeña, hazla en las dimensiones que realmente nos sirven, porque después incluso vas a afectar tu concesión si tuviéramos que hacerlo. Cuando usted dice después, ¿se está refiriendo a futuro. A los 45 días? No, a futuro. O sea, cuando la DOH tuviera que construir ese colector, sí, tendríamos que haber entrado a desarmar, destruir de alguna forma las trincheras y por lo tanto afectábamos claramente los niveles de servicio de la concesión. Ok, muchas gracias. Roberto. Rodrigo. Bueno, muchas gracias. No hay más preguntas de parte de los panelistas. Antes de dar por terminada la audiencia, quisiera recordarles que, de acuerdo al programa de trabajo, ambas partes podrán formular sus observaciones finales a las presentaciones de la otra parte realizada durante la audiencia hasta el día 7 de febrero del 2018. Y respecto de los documentos solicitados, nosotros formalizaremos la solicitud, se les notificará mañana o a la brevedad posible. Muchas gracias a todos. Gracias.